Así es, María Camila, seguimos en esta cobertura especial. Ex canciller de Ecuador y también expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y justamente ella participó en un foro, acaba de terminar este panel, hablando de multilateralismo, de la paz, y también, pues justamente ella tocaba un tema importante de qué se necesita hacer en Naciones Unidas para que también se pueda tener más fuerza y tener una paz a nivel mundial. Y esa sería mi primera pregunta, agradeciéndole de antemano estar con nosotros en la W Radio de Colombia, señora Fernanda Espinosa. ¿Qué se necesita en la ONU para que tome peso y terminemos con estos puntos de violencia, de guerra, ya sea en Ucrania, ya sea en Medio Oriente, y que a veces pareciera que las Naciones Unidas se está quedando atrás en este aspecto? Bueno, muchas gracias, encantada de estar con ustedes nuevamente. Aquí vemos en los corredores del Paris Peace Forum, del Foro de París por la Paz, cientos de especialistas, expertos, políticos, hablando de la necesidad de construir paz precisamente, ¿no? Y el rol de las Naciones Unidas, del sistema multilateral. Yo misma esta tarde he puesto el ejemplo de Colombia, que es un país que logró un acuerdo de paz luego de décadas de un conflicto armado muy complejo. No quiere decir que todo se haya resuelto en Colombia. Ustedes más que nadie saben que construir la paz, los procesos de reconciliación y la post-paz es un desafío enorme, pero siempre Colombia es visto como un ejemplo a seguir, y eso como mujer latinoamericana me da muchísimo orgullo. Luego, cómo se siembra la paz, cómo se cosecha la paz, es un tema pendiente y un gran, enorme desafío, ¿no? Sí. Volviendo al rol de la ONU, lo que decíamos ahora es que Naciones Unidas era el centro, la plataforma de la mediación, de la diplomacia preventiva, de evitar conflictos antes de que ocurran, ¿no? Y el espacio además donde se procesaban las diferencias, los desacuerdos, incluso en los momentos más complejos y más álgidos de la Guerra Fría. La ONU era visto como esa especie de plataforma para construir la paz, para mantener la paz y para prevenir la paz. Ese es el mandato primero de la Carta de las Naciones Unidas, mantener a la humanidad libre de guerras, y eso lamentablemente no se está cumpliendo en un mundo en el que hay más de 100 conflictos armados activos en este momento. Claro. Y siempre en estas cumbres mundiales de paz, ex canciller, se habla de qué reformas se necesitan en el Consejo de Seguridad de la ONU para mantener esa paz. Pero mi pregunta va enfocada hacia los mayores obstáculos que enfrentamos para lograr esa paz mundial en un contexto de crecientes tensiones entre potencias globales. Bueno, en primer lugar, yo creo que la paz no solamente es ausencia de guerra. Yo creo que quizás la herramienta más poderosa de prevención de conflictos es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Combatir la pobreza, combatir el hambre, combatir las desigualdades. Creo que pues es la carta más fuerte en materia preventiva, ¿no? Pero también se requiere que la ONU tome con enorme fuerza o retome con su capacidad prospectiva, es decir, de hacer análisis de futuro, de escenarios para poder prevenir de manera más eficaz, más estratégica y retomar ese rol de prevención, ¿no? Y lo que no podemos aceptar es que ahora la buena diplomacia y el multilateralismo y el rol de la ONU para mantener la paz y la seguridad mundiales haya sido reemplazada como de facto por la guerra y el conflicto. Entonces yo creo que estamos en un momento donde tenemos que revitalizar, reformar y rejuvenecer el sistema de las Naciones Unidas, reformar y rejuvenecer toda la estructura de paz y seguridad con un gran foco en los temas de prevención, ¿no? Y establecer además un compromiso de los estados, porque
El sistema de las Naciones Unidas tiene varios pilares, ¿no? El pilar principal es el pilar intergubernamental, es decir, los espacios de acuerdo y de construcción de consensos entre los estados, pero también está la ONU de fondos y programas, la ONU de gerencia, el secretariado de la ONU. Y también está esa ONU que es la ONU ciudadana, es esa primera frase de la Carta de Naciones Unidas, que es la que yo personalmente prefiero, que dice: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Si la ONU no se acerca a la gente, ¿no? Y no da resultados y no trabaja para la mayoría de las personas, sobre todo aquellas que son víctimas de conflicto, de los desastres climáticos, de la crisis de extinción, de contaminación, del mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que pues estaríamos de alguna manera traicionando la Carta Fundacional y los propósitos para los que la ONU fue creada hace 80 años. Obviamente hay que rejuvenecerla, hay que renovarla, y creo que el Pacto del Futuro es una gran herramienta para hacerlo. Y en este panel también hablaba usted de la importancia también de cambiar la relación entre el norte y el sur, y cómo estamos desde estas regiones tan desiguales como Latinoamérica. Usted lo comentaba haciendo este hincapié, porque sí, claro, se habla de África, pero también a veces se deja en el olvido América Latina, y cómo debe cambiar esa relación norte-sur para que se salga de esta desigualdad, pero también para que se fortalezca la seguridad a nivel global. La idea es que la comunidad internacional, con su diversidad, y tiene que juntarse y ponerse de acuerdo para decidir cómo gobernar los bienes comunes globales. La paz es un bien común global. La biodiversidad es un bien común global, con soberanía de los estados sobre su manejo, por supuesto, ¿no? El espacio atmosférico, el clima, es un bien común global. El ciclo del agua es un bien común como ciclo, como el agua que circula, ¿no? en las nubes, en la vegetación y demás. Es una responsabilidad global, los océanos, y yo creo que ese es el gran desafío del siglo XXI, llegar a acuerdos, llegar a consensos y a compromisos de cómo gobernar estos bienes comunes. Para esto las regiones y la unión regional, la cooperación regional es vital, y vemos que, por ejemplo, América Latina y el Caribe requiere fortalecer sus mecanismos de integración regional para tener una voz más fuerte en el escenario internacional. Vemos ahora que es el momento de África, ¿no? África poniendo las cartas sobre la mesa, teniendo iniciativa, proponiendo soluciones. ¿Por qué? Porque son 54 países que de manera conjunta no llevan una sola voz. Eso nos está faltando en América Latina y es imprescindible. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en la W Radio, señora Espinosa. Gracias por estar con nosotros. Saludos a W Radio y muchas gracias.